En la clase número 20, segunda clase de ecuaciones de Maxwell, vamos a hacer primeramente una revisión de estas cuatro ecuaciones. Repito, son las cuatro ecuaciones base con las que se entiende todo el electromagnetismo y vamos a aplicar luego estas ecuaciones en cuatro ejemplos concretos. Vamos a ver primero que asombrosamente en el seno de un capacitor puede existir un campo magnético. Vamos a estudiar el circuito formado por una resistencia y un capacitor, lo que usualmente en la jerga se dice circuito RC. Lo mismo con un circuito formado por una resistencia y un inductor, o circuitos RL. Y finalmente veremos el caso curioso, muy interesante, de un imán que cae dentro de un tubo de material no ferroso, como puede ser el aluminio. Las cuatro ecuaciones de Maxwell, decíamos, son en rigor las dos leyes de Gauss, la ley de Faraday y la ley de Ampère, cada una de ellas con un aporte hecho por Maxwell. En el caso de las leyes de Gauss, las hizo extensivas a cualquier camino y cualquier situación en el espacio. En el caso de la ley de Faraday, además de haberla escrito matemáticamente, la hizo también igualmente general para cualquier situación, incluso situaciones no ligadas con circuitos reales. Quiere decir que estas ecuaciones las generalizó para cualquier punto del espacio. Y obviamente en el caso de la ley de Ampère, agregó el término fundamental para cuando una variación de campo eléctrico se daba lugar. Vemos que las ecuaciones de Maxwell pueden ser vistas, por ejemplo, de esta forma. Hay dos ecuaciones que están ligadas al campo eléctrico. La ley de Gauss, que nos habla que el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada tiene que ver con la cantidad de carga que haya quedado encerrada por el volumen. La ley de Faraday, que nos dice que cada vez que haya una variación de flujo magnético, habrá algún campo eléctrico que se induzca en oposición. Luego tenemos las otras dos ecuaciones que están ligadas al campo magnético. La ley de Gauss aplicada al campo magnético, que nos dice que el flujo del campo magnético sobre toda superficie cerrada siempre es cero, dado que el campo magnético no tiene en apariencia polos. En razón de eso, las líneas de fuerza del campo magnético son cerradas en sí mismas. Y la ley de Ampère, corregida por Maxwell, que nos habla que tanto corrientes verdaderas como flujos eléctricos variables en el tiempo pueden ser fuentes de campos magnéticos en algún otro lugar del espacio. También tenemos otra manera de ver las ecuaciones de Maxwell, como que son dos ecuaciones ligadas a flujo, en el caso eléctrico y en el caso magnético, y dos ecuaciones ligadas a una operación de circulación. En el caso eléctrico es el de la ley de Faraday, en el caso magnético la ley de Ampère. Vemos entonces estas cuatro ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, como un conjunto de leyes básicas con las que se puede explicar y entender todo fenómeno electromagnético de la naturaleza. Para hacer una primera aplicación de la ley de Ampère corregida por Maxwell, pensemos en el siguiente ejemplo. Un capacitor de placas paralelas. Este es uno de los conductores que llega a la placa que está cargada positivamente. Por aquí sigue el resto del conductor. A este capacitor está llegando una corriente que es una función del tiempo. Esta corriente no es continua. Por lo tanto, esta corriente que está llegando va cargando a esta placa a instancias de esta otra placa, como todo capacitor o como todo dispositivo que posee una capacidad eléctrica. Es posible que uno de sus cuerpos sea cargado a expensas del otro. En la medida que la carga se va acumulando aquí, va creándose campo eléctrico que va hacia la placa negativa. Y la pregunta es, si yo quisiese, por ejemplo, calcular en este punto de aquí, a una cierta distancia R del conductor por fuera, todavía del capacitor, si yo quisiese calcular aquí el campo magnético, rápidamente vamos a decir
ya por todo lo visto, que existirá un campo magnético. Es el campo magnético que podría aproximarse como el de un alambre recto y lo suficientemente largo. Para encontrar o para aplicar la ley de Ampère y usarla de esta forma para calcular el campo magnético, lo que habíamos visto en su momento era que podíamos pensar en un camino tal que fuera de acuerdo con la simetría de las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético de un conductor recto y largo son líneas circunferenciales concéntricas en el conductor. Por lo tanto, entonces, un camino circunferencial de radio r nos daría la oportunidad de usar la ley de Ampère de forma inversa para encontrar el campo magnético en virtud de la alta simetría. Plantear la ley de Ampère, en este caso, nos lleva a pensar que en este camino habrá una circulación de campo magnético que será igual a un número, y ese número será μ0 por la cantidad de corriente que atraviese el área cuyo borde es este camino. Puesto en general, es en lugar de poner μ0 por i, podemos poner μ0 por la integral del vector j a través del área, con lo cual hacemos de esta expresión una expresión general. Claramente, en este caso, a lo largo de toda esta superficie A1, cuyo borde es el camino C, la única corriente que está ingresando en este sentido es la corriente I de t. Si circulamos el camino de forma tal que la normal de la superficie A1 vaya en el mismo sentido que como está yendo la corriente I de t, o en líneas generales el vector J, luego entonces la circulación del campo magnético a través de este camino cerrado será más μ0 por la corriente I de t. De allí podremos despejar, dado que el campo magnético es constante en módulo, dirección y sentido a lo largo de todo este camino, este campo magnético puede salir fuera de la integral, el resto ustedes ya lo conocen. El campo magnético nos queda como μ0 por la corriente en función del tiempo sobre 2πr. Hasta aquí eso es un resultado trivial, ya lo sabemos, es lo que nosotros hemos calculado hasta ahora, solo que si la corriente ahora es una función del tiempo, pues entonces el campo magnético también será una función del tiempo. Lo interesante sería plantear el siguiente caso especial. Sigamos considerando un camino como el que está marcado aquí, camino C, concéntrico con el alambre que está llevando corriente a esta placa de capacitor. Sigamos interesados en calcular cuánto vale el campo magnético en este mismo punto, pero ahora no elijamos el área A1 anterior, que era esta área circular, sino que elijamos toda esta superficie que se ve aquí con forma de taza, si quieren, o con forma de mate. Es decir, si nosotros mantenemos el mismo camino, pero ahora no elegimos el área circular plana, sino que elegimos un área como esta que está aquí, que se deforma de manera tal que no es atravesada por corriente alguna. Fíjense, esta superficie es como si a la superficie anterior a 1 la hubiéramos deformado hasta que se transforma en esta superficie no convencional, pero que sigue teniendo como borde al camino C. Entonces ahora volvemos a aplicar la ley de Ampère y decimos que la circulación del campo magnético a lo largo de este camino C tiene que ser igual a μ0 por la integral de J diferencial de área a través ahora del área 2. No habría ninguna razón por la cual no pudiéramos realizar esta cuenta. Solo que ahora, al aplicar lo que ya sabemos, es decir, al tratar de buscar cuántas corrientes atraviesan efectivamente el área 2, cuyo borde es el camino C, observamos que no hay ninguna corriente real que atraviese esta superficie 2. Por lo tanto, entonces ahora, pareciera que si nosotros, manteniendo el mismo camino, pero ahora considerando un área especial como el área 2, pareciera entonces que la respuesta sería que en este punto ahora el campo magnético debe dar 0, pues no hay ninguna corriente que atraviese el área 2. Claramente estamos ante una aparente incoherencia si solamente utilizamos la ley de Ampère tal como la conocimos. Pues si elegimos el área A1 como borde del camino, el campo magnético vale μ0 por I sobre 2πr, es lo que hemos visto aquí. Pero si elegimos el área A2,
sin modificar el camino C, llegamos a un resultado diferente. Esto claramente no puede estar sucediendo. La naturaleza y los fenómenos naturales no pueden depender de la arbitrariedad con la que uno elige una superficie A2 o A1. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí estamos viendo justamente lo que se marcaba en la clase anterior. Estamos tratando de ver ahora una situación en la que el campo magnético evidentemente tiene que ser único, pero ahora estamos planteando la ley de Ampère para un caso en donde falla, así como está escrita, pues no hay ninguna corriente real que atraviese el área 2. Lo que tenemos que ver es en realidad ahora, como veremos rápidamente, que eventualmente el flujo eléctrico que vaya a estar variando en el tiempo a través del área 2 será quien compense ahora esta corriente que no atraviesa ningún área. ¿Cómo hacemos eso? Planteamos la ley de Ampère corregida por Maxwell, según la cual ahora la circulación del campo magnético a través de un camino cerrado C en realidad es mu0 por todas las corrientes que atraviesen el área 2, pero además más mu0 por epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico a través de toda el área A2. Decimos que en este caso, en el área 2, no hay ninguna corriente, no hay ningún vector J que esté atravesando el área 2. Por lo tanto, ahora solamente tendremos que preocuparnos por este nuevo término, por el término que llamamos corriente de desplazamiento, que está ligado directamente con la variación del flujo eléctrico. Así que entonces, en este caso, la circulación del campo magnético a través del cierto camino este C que está marcado aquí, en este caso particular, es mu0 por epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico a través de toda el área A2. ¿Cómo interpretar esta derivada del flujo eléctrico en este caso respecto del tiempo? Pensemos que la operación flujo eléctrico es campo eléctrico producto escalar diferencial área a través del área A2. Si recordamos cómo es el esquema, vemos que el área 2 tiene una descripción vectorial dada por todas esas normales que están allí, pero también otras normales en el área restante, como las que vemos aquí. Pero en este caso vemos que el único punto, los únicos lugares del área 2 en donde tiene sentido plantear el flujo eléctrico son todos estos diferenciales que están en el interior entre las dos placas. Desde ese punto de vista, entonces, el flujo eléctrico es aproximadamente el módulo del campo eléctrico que existe dentro del capacitor por el módulo del diferencial de área por coseno de cero, pues aproximemos lejos de los bordes, o por lo menos despreciemos aquellas contribuciones que están por los bordes y quedémonos con las contribuciones que vienen precisamente del seno del capacitor, en donde el campo eléctrico y los diferenciales de área 2 son paralelos y de mismo sentido y dirección. Esto ahora, haciéndolo sobre A2, directamente nos da que flujo eléctrico es lo que vale el campo eléctrico en el interior del capacitor, es decir, sigma sobre epsilon 0, por directamente el área de alguna de las dos placas del capacitor. Es decir, el flujo lo planteamos sobre toda el área 2, pero finalmente el flujo nos termina dependiendo de lo que ocurra aquí adentro. Campo eléctrico en toda esta zona difícilmente haya, en virtud de que el capacitor es un dispositivo que crea campo eléctrico concentrado entre sus dos placas. ¿Cómo será la derivada del flujo? Bueno, si el flujo en este caso aproximadamente vale sigma sobre epsilon 0 por el área del capacitor, plantear la derivada es hacer, en definitiva, la derivada de aquello que cambie en función del tiempo. El área del capacitor y la permitividad del vacío no van a cambiar, así que la derivada solamente hay que hacerla sobre sigma, que va a ser una función del tiempo. Sigma, recordemos, es la densidad superficial de carga. ¿Dónde está la relación con la variación temporal? Pues la corriente que va ingresando es la variación de carga que se produce en la placa y esta carga considerada sobre todo en el capacitor es sigma. Por tanto, la derivada de sigma respecto del tiempo es en definitiva la derivada de la carga de la placa dividido su área de capacitor. Como pueden ver, las áreas de capacitor se simplifican y vemos que en definitiva la derivada del flujo eléctrico en este caso es igual a la corriente que estará ingresando al capacitor sobre epsilon 0.
reemplazando entonces ahora ese término, nos termina dando que la circulación de campo magnético a través del camino C es mu0 por epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico, que es la corriente que ingresa al capacitor sobre epsilon 0. Haciendo las cancelaciones debidas, nos queda que el campo magnético, entonces ahora, en algún punto situado sobre el camino C, vale mu0 por I de t sobre 2pi RT, recuperando entonces ahora el mismo resultado que hubiéramos tenido si elegíamos hacer la circulación por el camino C teniendo en cuenta el área 1. Ahora, entonces, gracias a la ley de Ampère corregida por Maxwell, vemos que es independiente qué área tomemos ahora para encontrar campos magnéticos en un determinado punto del espacio. Como grandes conclusiones, por lo que una corriente real hace, por ejemplo, a través de una cierta superficie, es compensado entonces ahora en algún otro lugar por una variación de flujo eléctrico. No importa entonces ahora qué área se elija, si una u otra, simplemente ahora el resultado que se obtiene es único y entonces esa es la gran conclusión de trabajar con la ley de Ampère corregida por Maxwell. Como segundo ejemplo de aplicación de la ley de Ampère corregida por Maxwell, consideremos un capacitor de placas paralelas circulares que está siendo alimentado por una corriente variable I de t. En condiciones normales, si esto fuese un problema de corriente continua, la corriente por este cable sería cero, no habría manera de que circule carga de una placa a la otra porque esto es un circuito abierto. Pero ahora, con las nuevas ideas, la corriente puede ser una función del tiempo y esta corriente tendrá su correlación en un aumento de la carga en esta placa y en esta placa. Por lo tanto, ahora, una corriente que varíe en función del tiempo implicará una carga que se acumula en las placas funcional con el tiempo, que dará lugar a un campo eléctrico, función del tiempo, y ese campo eléctrico, a través de ciertas áreas, generará flujo eléctrico, y flujo eléctrico ahora, con derivada no nula respecto del tiempo, da lugar a campos magnéticos de circulación no nula. Este problema, así como está planteado, dos placas de área A, separadas una cierta distancia d, la idea, como siempre, es que esta distancia sea muy menor a, por ejemplo, la raíz del área de las placas, para que entonces los efectos de bordes no sean considerables, pero digamos que satisfecha esa condición, nos podemos preguntar si en el centro mismo de un capacitor, que es un dispositivo eminentemente eléctrico, podrá haber un campo magnético. Bueno, en condiciones de funciones continuas, no, pero si la corriente ahora es una función del tiempo, sí. Para eso entonces planteemos un cierto punto P separado a una cierta distancia R minúscula, una distancia que es menor que el radio de las placas, y tracemos en virtud de la simetría del problema, sabemos que este eje será un eje de simetría, en el punto central no esperaré ningún campo magnético, como no espero un campo magnético, o no se produce un campo magnético en el centro de un conductor que transporta corriente, y a medida entonces que nosotros nos vayamos separando de este eje, podemos pensar que la simetría circunferencial será la adecuada, y entonces planteamos un camino circunferencial que pase por el punto P en cuestión. Ese camino tendrá un área, por lo que vimos en el ejemplo anterior, ahora no importará la forma del área, pero en este caso, ya que está, es simple ver o pensar en un área circular, plana, cuyo borde sea C, y el flujo del campo eléctrico que genera este capacitor a lo largo de esta área A sub R, entonces, si varía en función del tiempo, generará campo magnético a través de este camino, de manera tal que su circulación sea no nula. El problema visto desde la cara superior del capacitor se verá como muestra aquí esta figura. El campo eléctrico aquí está representado por estos vectores entrantes y a una cierta distancia R del centro de las placas trazaremos o propondremos una circunferencia
que pase por el punto que nos interesa, y lo que tenemos que hacer entonces ahora es calcular o plantear la circulación del campo magnético a través de este camino. La circulación del campo magnético a través del camino C ahora será μ0 por todas las corrientes reales que puedan haber más la corriente de desplazamiento. En el interior de un capacitor no existen corrientes reales. La corriente real IDT en rigor existe fuera de la placa. Por lo tanto, para este caso en particular, el camino está, dijimos, entre las dos placas. La circulación del campo magnético, si es no nula, tendrá que ser específicamente por la existencia de una corriente de desplazamiento, es decir, de un flujo eléctrico variable en el tiempo. La ley de Ampère-Maxwell, entonces ahora, para este caso en particular, se ve como se marca aquí. Siempre que haya ahora un flujo eléctrico a través de este área a sub R con derivada respecto del tiempo no nula, habrá entonces una circulación no nula de campo magnético a través del camino C, que es borde del área a sub R. Por simetría, el campo magnético deberá ser igual en todos los puntos de este camino circunferencial. Por lo tanto, el campo magnético puede ser sacado fuera de la integral. Tanto la magnitud como la dirección y sentido serán paralelos a cada uno de los diferenciales de camino C. Por lo tanto, entonces, este término puede ser escrito como 2pi por r, es decir, la circunferencia de este camino, por el módulo del vector b que queremos encontrar. Eso del lado izquierdo. Del lado derecho tendremos μ0 por epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo. El flujo eléctrico en este caso es simple de calcular. Serán las líneas de campo eléctrico que entren en un área igual a pi por r minúscula al cuadrado. Reacomodando los términos y cancelando lo que corresponde, llegaremos a la conclusión de que en el punto P existirá un campo magnético que será igual a μ0 por epsilon 0 sobre 2 por la derivada del campo eléctrico por la distancia r respecto del centro. Fíjense qué notable esta expresión. Nos está vinculando un campo magnético en un punto P como una consecuencia de la derivada de campo eléctrico en esa zona. Claro, si la corriente fuese constante, mejor dicho, si la corriente fuera nula, la carga en la placa eventualmente puede ser no nula, pero no variar. Al no variar la carga en las placas del capacitor, el campo eléctrico en esta zona será no nulo, pero constante, sin derivada. Al no tener derivada, en este punto entonces sería imposible que existiese un campo magnético. En conclusión, toda vez que un capacitor se está cargando o descargando, podemos encontrar un campo magnético en su interior dado por esta ecuación. Como tercer ejemplo, también una aplicación de la ley de Ampère corregida por Maxwell, analicemos al circuito resistivo-capacitivo, circuito RC, pero ahora desde el instante cero en que esta llave se cierra y permite circulación durante un cierto tiempo a través de esta única malla. Nosotros ya sabemos que a tiempos muy largos la corriente de este circuito va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque es un circuito de una sola malla y en el medio, en serie con el camino, con la malla, hay un capacitor. Pero lo que ahora vamos a poder encontrar es cómo es la evolución de este circuito desde el mismísimo instante que se cierra la llave, es decir, desde t igual a 0 hasta t igual tendiendo a infinito. Este circuito es un circuito de una sola malla. En el momento que la llave se cierra, podrá circular una corriente. Esa corriente ahora es una función del tiempo, I sub t, y de t. Circulará en sentido horario y produce una caída por ley de Ohm más menos sobre la resistencia y una caída entre bornes de capacitor más menos. De manera tal entonces que la malla que representa este circuito en todo momento será, si empezamos a escribirla desde aquí, más epsilon, la diferencia de potencial de esta FEM, menos la tensión que cae sobre la resistencia, menos la tensión que cae sobre el capacitor, todo eso igual a 0. Sabemos que la tensión, la diferencia de potencial en bornes de la resistencia por la ley de Ohm vale la corriente que atraviesa la resistencia por R,
En este caso la corriente es una función del tiempo, así que escribimos I de t por R, y sabemos que la diferencia de potencial en bornes de capacitor será la carga que tenga el capacitor sobre su valor de capacidad. Esta carga ahora la vamos a escribir como una función del tiempo. Reacomodando los términos vemos que en realidad, dado que la corriente que circule por el circuito tendrá una relación con la carga del capacitor, pues la corriente del circuito será la derivada de la carga respecto del tiempo, vemos que en realidad ahora esta malla es una ecuación diferencial de primer orden en la variable Q del tiempo. Reacomodando la ecuación un poco más, de manera que nos quede el término sin derivar desafectado de toda constante, es decir, dividiendo ambos términos por R y multiplicando por C, nos queda la ecuación representada de una manera muy práctica, en donde el término con derivada aparece multiplicado por la cantidad R por C, el término sin derivar queda libre y aparece un valor constante, en este caso, que si se fijan, epsilon por C tiene unidades de carga. La solución a esta ecuación diferencial de primer orden es una función matemática que satisfaga esta igualdad. Ya todos la conocen, la solución de una ecuación diferencial de primer orden de este tipo es la función exponencial, en este caso será una exponencial creciente, y vale este término independiente, E por C, por la cantidad 1 menos E a la menos T sobre una cantidad. Fíjense que esta otra cantidad es precisamente lo que afecta al término de la derivada. Entonces, es usual, van a ver en todos los libros escrito, que la función matemática que representa, soluciona, que es solución de esta ecuación diferencial, es aquella según la cual la carga, como una función del tiempo, igual a la carga final, es decir, la carga que finalmente quedará almacenada en el capacitor, claro, epsilon por capacidad, esto dijimos que tenía unidades de carga, pues es la carga total final que va a tener este capacitor cuando ya prácticamente no circule más corriente por el circuito. Eso por 1 menos E a la menos T sobre tau. Es usual todo este término que está aquí, que además tiene que tener unidades de tiempo, pues la exponencial en su exponente no tiene que tener dimensión. Este valor tau se lo conoce con el nombre de constante de tiempo. R por C se mide en segundos. Con estas aclaraciones entonces, la función queda bastante simple de recordar y de utilizar. La carga entonces tiene esta expresión, pero nosotros queremos encontrar la corriente para todo tiempo desde que se cierra esta llave. La corriente es la derivada de la carga. Si la corriente es la derivada de la carga, pues entonces la corriente de este circuito será la derivada de esta función exponencial creciente. La derivada de una función exponencial creciente es una exponencial, en este caso decreciente. Una vez que hayan hecho la derivada, podrán comprobar que el término que queda E sobre R tiene unidades de corriente. Efectivamente, es el valor de la corriente inicial. En el momento que cierra la llave, epsilon sobre R nos da la sensación que es la corriente máxima que va a haber por el circuito. Asumiendo que por aquí no va a haber caída de potencial, la corriente tiene sentido que valga todo este valor dividido la resistencia del circuito. Pero este término está sopesado en todo momento por una exponencial decreciente, por E a la menos T sobre tau. Otra vez tau, aparece aquí la constante de tiempo, que es el producto de la resistencia por la capacidad del circuito. Fíjese cómo son las gráficas ahora. Seguramente, a partir de una inspección rápida, van a cerrar algunas ideas que ya teníamos desde los comienzos de circuitos de corriente continua. Nos damos cuenta aquí que la carga comienza siendo cero en el capacitor. A medida que comienza a circular, a medida que pasa el tiempo, la carga se va incrementando hasta que llega a un valor máximo. Ese valor máximo será la carga final que quedará en el capacitor. En este caso valdrá epsilon por el valor de resistencia. Es decir, que hay un momento en que el capacitor ya adquiere su máxima carga y esa carga hace que entonces el circuito quede en un equilibrio, sin circulación de corriente.
La derivada de esta función es precisamente la corriente por el circuito. La corriente inicialmente tendrá un valor máximo, pero sucesivamente irá disminuyendo en forma exponencial hasta que en algún momento se hará cero. Nosotros estudiábamos los circuitos de corriente continua desde tiempos por lo menos mayores a este valor, a esta parte de la curva. A toda esta parte se la conoce como transitorio. Es todo el tiempo que le demora a este circuito en alcanzar un equilibrio. Hay un criterio muy útil, muy ingenieril por cierto, que dice que luego de 5 veces tau, es decir, luego de 5 constantes de tiempo, una vez que ha transcurrido un tiempo igual a 5 veces el valor tau, las funciones exponenciales ya adquieren un valor bastante parecido al final. Teóricamente una exponencial se hace cero en infinito, pero con que nosotros esperemos 5 veces la constante de tiempo, en este caso 5 veces lo que da el producto R por C, podemos estar en condiciones de afirmar que el circuito ya se encuentra en equilibrio. Es para tiempos mayores a 5 tau que nosotros consideramos en los circuitos de corriente continua que el circuito se encuentra en equilibrio y que por lo tanto no hay corriente circulando en ramas donde existen capacitores. Como ejemplo número 4, ahora aplicando la ley de Faraday corregida por Maxwell, veremos cómo se puede calcular la expresión de corriente por un circuito RL, es decir, un circuito formado por una inductancia y una resistencia, desde el momento que se cierra la llave hasta el tiempo que sea necesario, es decir, hasta tiempo, si se quiere, igual a infinito. Esto se lo conoce como circuito RL. ¿Y qué sabemos hasta acá nosotros? Sabemos que al cerrar la llave, la FEM intentará hacer circular corrientes en este sentido. Al tratar de circular la corriente en sentido horario, como se muestra aquí, tratará de entrar por este borne del inductor. Al tratar de entrar por este borne del inductor, se generará, por ley de Faraday, una oposición que hará que en esta parte de aquí el inductor tenga un valor más positivo que aquí. Vale decir que habrá una FEM inducida en este inductor que tratará de oponerse a lo que esta FEM real trata de hacer. En todos los libros se aplica ahora directamente una malla, es decir, se aplica la segunda ley de Kirchhoff. Pero nosotros ahora aplicaremos la ley de Faraday, según la cual, si yo defino un circuito cerrado, el flujo magnético a través del área cuyo borde es ese circuito, si varía en función del tiempo, dará lugar a una FEM inducida en alguna parte del camino que tratará de oponerse a lo que haga ese flujo magnético. En este caso particular, si hacemos que el circuito, que el camino sea el circuito en sí mismo, es decir, si seguimos un camino que vaya por la resistencia, que vaya rodeando el solenoide y que se cierre finalmente por donde comenzamos, entonces ahora sabemos que habrá una diferencia de potencial en la FEM, más positiva de este lado que de este lado, que se deberá a un campo eléctrico creado por la FEM. Luego sabremos que sobre la resistencia habrá un campo eléctrico que tendrá que tener este sentido, coincidente con lo que sería el vector J, el vector densidad de corriente. Y en teoría el solenoide es un conductor muy prolijamente devanado. Por lo tanto, en este cable yo no esperaré un campo eléctrico. Entonces, el lado derecho de la ley de Faraday permanece siendo la derivada con signo cambiado del flujo magnético. El lado izquierdo puede reescribirse, puede descomponerse en tres partes, que serían las integrales para ir a través de la FEM, a través de la resistencia y a través del solenoide. El lado izquierdo entonces queda simplemente igual a menos el valor de FEM, como está marcado aquí, más la corriente que circula por el circuito por el valor de resistencia, esto es la ley de Ohm, cero, pues es lo que yo espero que caiga a lo largo de un conductor, y del otro lado tendremos la derivada con signo cambiado del flujo magnético, pero el flujo magnético a través de toda esta área compleja queda relegado simplemente a lo que ocurra en el interior
de este solenoide con el campo magnético que se genere con la corriente que circula. Por lo tanto, ahora, en lugar de escribir el flujo magnético, puedo poner la inductancia por la corriente derivada. Eso nos lleva al término ya conocido. Esto nos lleva a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Reacomodando los términos, entonces, nos quedará, de nuevo, tratando de dejar libre el término que no lleva derivada, veremos que es una ecuación diferencial de primer orden en la corriente I de t. El término con derivada de la corriente queda afectado por la cantidad L sobre R, el término que no está derivado queda libre y nos queda una constante que vale epsilon, el valor de la FEM, sobre la resistencia del circuito. De nuevo, observamos algunas cosas muy particulares. Por un lado, vemos que la cantidad E sobre R tiene que tener unidades de corriente. Y en efecto, pareciera ser la corriente máxima de este circuito si asumimos que aquí no hay una caída de potencial. El término L sobre R tendrá que tener unidades de tiempo, como veremos rápidamente. La solución será encontrar una función que satisfaga esta ecuación. La solución en este caso será, nuevamente, una exponencial creciente cuyo valor máximo será el término que está independiente aquí, E sobre R, es decir, una corriente. ¿Cuál corriente será? La corriente máxima que se pueda lograr, no al comienzo, sino cuando el circuito esté estabilizado. Pensemos que cuando el circuito adquiere un equilibrio, el solenoide no es otra cosa más que un conductor, simplemente. Por lo tanto, sabemos que a largo plazo, la corriente que se establecerá por este circuito será aquella dada por el valor de FEM sobre la parte resistiva del circuito, en este caso, la resistencia. Pero decíamos, este término E sobre R va multiplicando a la cantidad 1 menos E a la menos T sobre tau. 1 menos E a la cantidad menos T sobre LR, donde ahora LR es coeficiente que aparece en la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y de nuevo, es usual escribir esta función o encontrar esta función solución I de t como la corriente final del circuito por 1 menos E a la menos T sobre tau, donde ahora la corriente final es el valor de FEM sobre R y tau es L sobre R. Otra vez, L sobre R tiene unidades de tiempo, se mide en segundos, y es la constante de tiempo del circuito RL. Pensemos que ahora, si queremos ver cómo es la caída de potencial sobre los bornes del inductor, sabiendo cómo es la corriente para todo tiempo, desde igual a 0 hasta infinito, simplemente podremos hacer L por la derivada de la corriente. Entonces, la caída sobre el inductor será L por la derivada de la corriente, y en este caso será epsilon por E a la menos T sobre tau. Si nosotros hacemos esta derivada, después ustedes lo pueden controlar, tendrán este resultado. Analizando las gráficas, observamos que tiene mucho sentido físico lo que está sucediendo aquí. En el primer instante, cuando la llave se cierra, la corriente intenta circular, es cuando se genera la mayor derivada en este circuito y por lo tanto es cuando el inductor induce su mayor término. En efecto, cuando se cierra la llave, la FEM inducida en el inductor coincide, aquí tenemos este valor, coincide con el valor de la FEM real. Por lo tanto, en el primer instante es imposible que circule corriente, pues entre este punto y este punto hay la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, la corriente inicialmente es 0. A medida que pasa el tiempo, obviamente, la FEM va a perseverar en su intento por hacer circular cargas, las derivadas comienzan a hacerse más suaves, la corriente comienza a incrementarse y por lo tanto a las derivadas, al ser más suaves, los efectos inductivos también más suaves, y entonces ahora la FEM inducida sobre el inductor comienza a tender a 0 a medida que la corriente por el circuito comienza a incrementarse. Ambas dinámicas están relacionadas, pues una es la derivada de la otra, o si quieren, la otra es la integral de la una. Pero lo interesante aquí es que otra vez se observa, como criterio ingenieril, que luego de 5 veces tau, en este caso recordemos tau es L sobre R, 5 veces, 5 constantes de tiempo luego, el circuito encuentra su
condición de equilibrio. ¿Cuál es la condición de equilibrio de todo circuito resistivo inductivo? Para ejercer un circuito resistivo. ¿Bien? Como quinto y último ejemplo, es un ejemplo que usualmente podemos demostrarlo en las clases, consiste en lo siguiente. Un imán de barra arrojado por el interior de un tubo de material no ferroso, como puede ser aluminio o cobre o similar. Si yo arrojase un imán por fuera del tubo, desde aquí, por ejemplo, caería acelerado por el campo gravitatorio. No hay ninguna novedad en ello. Pero si yo tiro este imán a través de este tubo de aluminio, observaremos que el imán cae con otra dinámica. En efecto, lo que hace es, en realidad lo que pasa con este imán es que cae con velocidad constante. Inicialmente tendrá una aceleración, romperá su equilibrio, comenzará a desplazarse acelerado por la gravedad, pero transcurre o se desplaza a través del tubo finalmente con una velocidad constante. Por lo tanto, tarda más tiempo en atravesar este tubo si lo hace por dentro que si lo hace por fuera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El imán, vamos a analizar primeramente la parte en rojo. Si el imán es lanzado de manera tal que la cara de aquí abajo es norte y la otra cara es sur, pensemos que en algún lugar más adelante, en el tubo de aluminio, a medida que el imán va cayendo, va generando un flujo magnético que es creciente hacia abajo. Si el flujo magnético intenta crecer hacia abajo, habrá una oposición hacia arriba. Esa oposición hacia arriba creará un campo eléctrico que tratará de hacer circular corrientes en el sentido como está marcado aquí, de manera que se trate de constituir un flujo inducido hacia arriba. Ahora bien, una corriente que circula de esta manera está generando aquí un campo magnético que tiene un polo norte, si se quiere, de este lado y un polo sur de este lado. Por lo tanto, la circulación de corriente en esta zona del tubo crea una suerte de electroimán que va a repeler el polo norte del imán que está cayendo. Dicho de otra manera, se genera una suerte de electroimán que repele magnéticamente al imán cuando intenta caer. ¿Puede repelerlo tanto como para que el imán se detenga? Bueno, si el imán se detuviera, cesarían los efectos inductivos, continuaría cayendo, pero en el momento que comienza a caer, nuevamente se genera este flujo magnético variable y nuevamente se genera una circulación de corriente. Esa circulación de corriente ocurre en la misma pared del caño, con los electrones libres que tiene el aluminio en este caso, como conductor que es, y generará entonces esta repulsión como la que hemos comentado. Ahora, el problema no es solamente ver lo que ocurre en la cara norte del imán, sino que en la parte posterior, digamos, en la zona del tubo que ya el imán abandonó, se está generando, si este es un polo sur, pensemos que las líneas de campo magnético tienen que ser entrantes, yendo de arriba hacia abajo. Por lo tanto, en alguna parte a posteriori del paso del imán, se estará generando un efecto contrario a lo que pasó por adelante, es decir, el flujo magnético que es descendiente, a medida que el imán se vaya alejando, va a ir debilitándose. Por lo tanto, de este lado, la ley de inducción general, ¿qué hace? Generará una inducción de campo eléctrico tal que circule corriente en sentido contrario a como lo hace aquí. De manera entonces que se cree un campo magnético, o un electroimán si quieren, o un imán material, norte-sur, que tratará de atraer magnéticamente el polo sur del imán. Esta repulsión magnética por aquí y atracción magnética por acá se combinan y lo que ocurre finalmente es que sobre el imán aparece una fuerza que compensa a la fuerza del peso del imán y entonces permite que el imán avance ahora con una velocidad constante. Dicho de otra manera, la velocidad con la que va a caer el imán inicialmente es 0 cuando lo tenemos suspendido aquí. Cuando lo arrojamos, evidentemente va a tener una aceleración este imán
como objeto que es, con masa, pero esta aceleración no será constante, esa aceleración inicialmente valdrá la aceleración de la gravedad, pero en algunos instantes se hará cero. En el momento que esa aceleración se haga cero, será cuando el imán continúe su viaje con velocidad constante, como si fuese que hubiera alcanzado una velocidad definitiva, una velocidad terminal. En conclusión, cuando uno tira un imán, cuando uno arroja un imán por dentro de un tubo de aluminio, observa que cae con velocidad constante. Si este tubo hubiera sido de material no conductor, como por ejemplo plástico, el imán caería exactamente igual, las FEMS se inducirían, es decir, los campos eléctricos se inducirían de igual manera como lo hemos dicho, pero no habría circulación de corriente. La circulación de corriente es una consecuencia de que el campo eléctrico inducido mueve cargas en el conductor, en la pared del conductor. Si el tubo ahora fuese de material aislante, esa FEM inducida, esos campos eléctricos inducidos, no son capaces de desplazar carga, no generan corrientes. Al no generar corrientes, no se generan esta suerte de imanes que se inducen en cada extremo del imán cuando está cayendo, y por lo tanto no observaríamos este fenómeno de amortiguación, un fenómeno de frenado. Es interesante, vuelvo a insistir, que el imán encuentra una situación de equilibrio ¿en dónde? En la caída a velocidad constante. Si el imán se detuviese por completo por efectos inductivos, acto seguido se suspendería la derivada. No habría más derivada del flujo magnético. Al no haber más derivada del flujo magnético, no habría razón por la cual el imán quedara suspendido. Por lo tanto, el imán encuentra entonces un equilibrio ¿en dónde? En la caída con velocidad constante. La aceleración del imán no fue nula siempre, sino que inició siendo igual a la gravedad y se fue disminuyendo hasta llegar a valor cero. En el momento que la aceleración del imán vale cero, continúa cayendo con velocidad constante.